Hola, hoy nos metemos de lleno en un texto que, bueno, es legendario, El arte de la guerra de Sun Tzu. Tenemos aquí unos fragmentos de una traducción al español y la idea es sacar la esencia, ¿no?, de este clásico, que tiene ya, ojo, 2500 años y ha influido a muchísima gente, desde generales a, bueno, a gente de negocios. Sí, sí, total. Se dice que inspiró a Napoleón, Maquiavelo. Es que sus ideas siguen resonando hoy. Y aunque suene muy militar, muy de estrategas de guerra, Que lo es, en parte. que lo es, claro, pero va más allá. Es un tratado sobre estrategias, sí, pero también sobre psicología del conflicto y, curiosamente, sobre cómo evitarlo. Esa es la frase clave, ¿verdad? La mejor victoria es vencer sin combatir. Exacto. Suena casi paradójico. Ujú. ¿Cómo llegamos ahí? Vamos a desgranarlo un poco. Pues mira, para empezar, Sun Tzu va directo al grano. No se anda con rodeos. Ya veo. Dice que la guerra es, bueno, vital para el Estado. Una cuestión de vida o muerte. Y que ignorarla es una irresponsabilidad. Directo. Pero, y aquí está lo interesante, antes de pensar siquiera en luchar, insiste en algo que es fundamental, el análisis. La evaluación. O sea, antes de mover un dedo, pararse a pensar. Exactamente. El primer paso, y para él quizás el más crucial, es una evaluación súper exhaustiva. Antes de mover un solo soldado, dice, hay que analizar a fondo 5 factores clave. 5. ¿Y cuáles son? ¿Se trata de contar tanques y ya? ¿Qué va, qué va? Es más profundo. Habla de la doctrina, o sea, la armonía entre el gobernante y el pueblo. La gente le sigue de verdad, sin miedo. Luego, el tiempo. Las condiciones, el clima, la estación del año, todo eso influye. Claro, la lluvia, el frío, lógico. El terreno. Distancias, si es fácil moverse, si es abierto, si es estrecho, todo eso. Entendido. Gente, clima, lugar y ¿qué más? El mando. Las cualidades del general, ¿sabes? Si es sabio, si es sincero, si es valiente, si es disciplinado. La persona al cargo. Eso es. Y por último, la disciplina. ¿Cómo está organizado el ejército? La logística. ¿Quién manda sobre quién? Los suministros. Sun Tzu creía, y esto es potente, que un análisis honesto de estos 5 puntos, comparándolos con los del adversario, podía predecir el resultado de la guerra antes de que empezara. Ostras. O sea que la preparación y conocerte a ti mismo y al otro es la base de todo. No es lanzarse a lo loco. Para nada. Es calcular fríamente. Y aquí entra otro elemento que a mí me parece fascinante y que él considera esencial. El engaño. El engaño. Afirma sin tapujos. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Tal cual. Suena un poco fuerte, ¿no? Engañar, como lo plantea él. En plan, trucos sucios. Bueno, lo plantea como una herramienta estratégica fundamental, no tanto como algo moralmente reprobable en ese contexto. Dice, si eres capaz, finge incapacidad. Si estás activo, aparenta inactividad. Si estás cerca, haz creer que estás lejos. Y al revés, usa cebos, ¿sabes?, para atraer al enemigo a donde tú quieres. Golpea cuando estén desordenados. Evita el choque si son claramente más fuertes. Es decir, jugar con la percepción del otro todo el tiempo, manipular lo que creen que está pasando. Precisamente. Y va un paso más allá, entra en la psicología del mando enemigo. Si el general enemigo es de temperamento colérico, pues irrítalo. Provocarlo. Eso. Si es arrogante, aliméntale el ego. Si sus tropas están unidas, intenta sembrar la discordia entre ellas. El objetivo es atacar sus puntos débiles, no solo los físicos, también los mentales. Y sobre todo, aparecer donde no te esperan y cuando no están preparados. Es como una danza constante, ¿sabes? Entre un análisis súper riguroso por un lado y una ejecución basada en la sorpresa y la astucia por otro. Vale, vale. Hemos planeado, analizado, hemos pensado en cómo engañar. Pero, ¿qué pasa cuando empieza la acción de verdad? Sun Tzu tiene algo que decir sobre cuánto deben durar las guerras, ¿verdad? Sí, y es bastante tajante. Advierte muchísimo contra las campañas largas. Dice que, aunque estés ganando, si la guerra se alarga mucho, eso desgasta a las tropas, desgasta a las armas, agota los recursos del Estado y desmoraliza a la gente. Claro, la moral es clave. Fundamental. Tiene una frase muy gráfica. Un ejército es como el fuego. Si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. Como el fuego. Uf, qué imagen más potente. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone?
La rapidez. Buscar la victoria rápida y decisiva. Usa metáforas como ser rápido como el trueno que retumba antes de que hayas podido taparte los oídos. Velocidad. Velocidad. Insiste mucho en que él nunca ha visto que una campaña larga beneficia a un país. Y toca un punto muy moderno, la logística. Dice que las guerras largas obligan a transportar suministros desde muy lejos, y eso empobrece a la población civil. Claro, los costes, los impuestos. Exacto. Los precios suben cerca del ejército. Básicamente, una guerra de desgaste te puede arruinar desde dentro, aunque vayas ganando batallas en el frente. ¿Y cómo se consigue esa rapidez? ¿Da alguna estrategia concreta para no atascarse? Pues da una muy pragmática. Vivir del enemigo. Aconseja tomar los suministros del adversario siempre que puedas. Argumenta que una medida de comida que le quitas al enemigo equivale a 20 que tendrías que transportar tú. 20. Es muchísimo. Sí, el cálculo es impactante. Y no solo comida, también armas, equipo e incluso soldados. Dice que trates bien a los prisioneros para que se unan a tu causa. Reclutar al enemigo, vaya. Es la idea de vencer al adversario e incrementar tus propias fuerzas, al mismo tiempo. Muy eficiente. Y por supuesto, recompensa bien a tus tropas, sobre todo con el botín que captures, para mantener la motivación bien alta. Qué interesante, vivir del terreno y del enemigo para mantener el impulso y acabar rápido. Esto nos lleva otra vez a esa idea central que mencionabas al principio. La mejor victoria es vencer sin combatir. Suena genial en teoría, pero ¿cómo se hace eso en la práctica según Sun Tzu? Es que para él, ese es el zoom de la estrategia, la maestría total. No se trata solo de ganar batallas, sino de conseguir que el enemigo se rinda sin necesidad de luchar. ¿Y cómo? ¿Con magia? No, con estrategia pura, centrándote en la estrategia del adversario antes que en sus ejércitos. Dice que el nivel más alto de habilidad es atacar los planes del enemigo mientras aún los está formando. Anticiparse totalmente. Totalmente. El siguiente nivel es deshacer sus alianzas. Si no tiene apoyos, es más débil. Después, cortar sus suministros o bloquear sus caminos. Hacerle la vida imposible logísticamente. Entiendo. Y solo como último recurso, atacar directamente a sus ejércitos. Y lo peor de lo peor, para él, es asediar ciudades fortificadas. Dice que eso es costoso, larguísimo y muy sangriento. El último recurso, vamos. O sea que la fuerza bruta, el choque directo, es la opción menos inteligente para Sun Tzu. El verdadero maestro estratega gana antes de que la batalla siquiera empiece, desmontando la capacidad del enemigo para luchar. Exactamente. Evita la batalla campal si puedes lograr tus objetivos de otra manera. Evita el asedio, evita las campañas largas, busca lo que él llama la victoria completa. ¿Qué es eso? Pues conservar tus fuerzas, y si puedes también las del enemigo, sometiéndolo claro, manteniendo el estado intacto. Es menos destructivo a largo plazo. Y aquí también introduce la idea de adaptar la táctica a cuántos seáis. La proporción de fuerzas. ¿Ah, sí? Si eres 10 veces superior, rodéalo. Si eres 5 veces superior, ataca. Si eres el doble, intenta dividirlo. Si sois más o menos iguales, bueno, lucha si ves una buena oportunidad. Y si eres inferior, Cuidado. mucho cuidado. Mantente en guardia. Sé prudente. Busca retirarte si hace falta o desgastar al enemigo poco a poco indirectamente. Nada de heroicidades suicidas. Y aquí encaja perfectamente otra de sus frases más famosas, ¿no? La de conocerse a uno mismo y conocer al enemigo. Fundamental. Es que es la clave de bóveda de todo. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. 100 batallas. Sí. Luego dice, si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Mitad y mitad. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Te has perdido, vamos. Es lógico, en realidad. Totalmente. Este autoconocimiento y conocimiento del adversario son la base para tomar decisiones. Cuándo luchar y cuándo no. Cómo usar tus tropas. Asegurarte de que todos en el ejército tienen el mismo objetivo. Y también insiste mucho en la importancia de tener generales competentes, que sepan lo que hacen, y que no sufran demasiadas interferencias de los políticos, digamos, en las decisiones puramente tácticas. Hablando de conocerse a uno mismo, Sun Tzu introduce unos conceptos que suenan un poco filosóficos. La invencibilidad y la vulnerabilidad. ¿Cómo funciona eso? Sí, suena un poco abstracto, pero es muy práctico en su visión. Dice que los guerreros expertos primero se hacen invencibles a sí mismos, y luego esperan a que el enemigo sea vulnerable.
Vale, ¿cómo te haces invencible? Entonces, la invencibilidad depende de ti, de tu preparación, de tu defensa, de tu conocimiento, de tu disciplina, de tenerlo todo bien atado. La vulnerabilidad, en cambio, depende del enemigo, de sus errores, de sus descuidos, de sus puntos débiles que tú puedas detectar. Entonces, la secuencia es, primero aseguro mi defensa, me hago fuerte y luego busco la oportunidad de atacar cuando el otro falle. Correcto. La defensa la usas cuando no ves una oportunidad clara para atacar o cuando tus recursos son limitados. Te haces fuerte y esperas. El ataque viene cuando detectas esa vulnerabilidad en el enemigo o cuando tienes recursos de sobra para lanzarte. Entiendo. Y escribe cómo ser en cada caso. En defensa dice, sé sutil, casi invisible, como si estuvieras escondido en las profundidades de la tierra. Que no te vean venir, que no sepan dónde estás fuerte. Y en ataque, al revés. Sé rápido, sé decisivo, como si cayeras desde las más elevadas alturas del cielo. Sorpresa y contundencia. Me llama mucho la atención una idea relacionada con esto. Dice que la victoria que es verdaderamente magistral no es la que todo el mundo aplaude después de una batalla enorme y sangrienta. Exacto. Esa es una idea muy sutil. Muy sutil. La verdadera habilidad, dice Sun Tzu, está en percibir lo que no es obvio, en anticipar las cosas y ganar donde parece que no ha habido lucha. Una victoria que parece fácil porque has creado las condiciones para ella mucho antes. Ganar sin que se note casi. Algo así. Los buenos estrategas, dice, ganan batallas que ya estaban ganadas antes de empezar, porque se enfrentan enemigos que estratégicamente ya han perdido. Y aquí introduce también la idea de combinar métodos ortodoxos, o sea, los directos, los esperados, con métodos heterodoxos, los indirectos, los sorpresivos. Lo normal y la sorpresa. Eso, no usar siempre lo mismo, sino alternarlos, como si fuera un ciclo infinito, para ser totalmente impredecible. Qué interesante, ser impredecible. Y también habla de algo llamado lleno y vacío. ¿Podrías explicar eso un poco? Suena también un poco abstracto. Sí, es otro concepto clave para entender cómo explotar la debilidad del enemigo. Imagina que lleno es estar en tu mejor momento. Estás preparado, descansado, bien alimentado, tus fuerzas están concentradas, estás en una buena posición en el terreno, estás fuerte. Vale, lleno es estar a tope. Exacto. Y vacío es todo lo contrario. Estás desprevenido, cansado, hambriento, tus fuerzas están dispersas, estás en mala posición, estás débil. La esencia de la estrategia para Sun Tzu es evitar chocar tu vacío contra el lleno del enemigo. O sea, no ataques donde él está fuerte si tú estás débil, y al revés, atacar siempre su vacío con tu lleno. Golpear donde es débil. Vale, eso tiene todo el sentido del mundo. Pero ¿cómo consigues que el enemigo esté vacío y tú estés lleno, justo en el momento adecuado? Ah, amigo, ahí está el arte. Se trata de manipular la situación a tu favor. Por ejemplo, haces que el enemigo venga a ti, en lugar de ir tú a buscarlo. Así él se cansa en el camino y tú estás fresco esperándole. Buena táctica. Si ves que sus tropas están descansadas, pues las hostigas, les das pequeños golpes, no les dejas dormir, para agotarlas. Si sabes que dependen de ciertos suministros, intentas cortárselos. Si están cómodamente acampados, les obligas a moverse, a salir de su zona de confort. Obligarle a moverse. Sí, aparecer donde no te esperan, atacar puntos que quizá no son vitales, pero sí importantes, para obligarles a dividir sus fuerzas y correr a defenderlos. La clave es imponer tu ritmo, forzar al enemigo a reaccionar a tus movimientos, y así lo desgastas y creas esas vacidades, esos puntos débiles, que luego puedes explotar con tu fuerza concentrada. Y volvemos otra vez a la importancia de ser impredecible, de no tener una forma fija, como decías antes. Fundamental. Si el enemigo no sabe por dónde vas a atacar, ni cómo, ni cuándo, tiene que intentar defenderse en todas partes por si acaso. Y eso le debilita. Claro. Al hacerlo, dispersa sus fuerzas. Donde antes estaba lleno y concentrado, ahora tiene muchos puntos vacíos, vulnerables. Tú, en cambio, que sí sabes dónde vas a golpear, puedes concentrar ahí todo tu lleno, toda tu fuerza. Esto requiere, claro, muchísima inteligencia sobre el enemigo, saber dónde están sus puntos débiles y una capacidad de adaptación enorme. Sun Tzu compara al ejército con el agua. Dice que el agua no tiene una forma fija, se adapta al terreno por el que fluye. Evita las alturas, que sería lo fuerte, lo lleno, y busca las depresiones, lo débil, lo vacío. Así debe ser un ejército. Hablando de terreno, sé que le dedica muchísima atención en el libro.
aunque no podemos entrar hoy en todos los detalles de montañas, ríos, pantanos. ¿Cuál dirías que es la idea principal sobre el terreno y las maniobras militares? Posicionarte, cómo moverte, qué peligros evitar en cada tipo de entorno. Montañas, ríos, pantanos, llanuras. Hay que conocer el mapa, vamos. Absolutamente. Insiste en la necesidad de conocer el terreno al detalle. Y si no lo conoces, usa guías locales, gente que sepa dónde pisa. También habla de las dificultades de la maniobra en sí. Mover un ejército rápido para ganar una posición ventajosa puede ser genial, pero también muy arriesgado si agotas a tus tropas antes de llegar o si te metes en una emboscada. Hay que equilibrar siempre la velocidad con el descanso y la seguridad. Y no solo el terreno físico, también enseña a leer las señales del enemigo en ese terreno, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante. Dedico bastante espacio a interpretar pequeños indicios. Por ejemplo, el movimiento de los árboles puede delatar una emboscada. El vuelo de los pájaros, también. El tipo de polvo que levantan las columnas al marchar te puede decir si viene infantería o caballería. Pequeños detalles. Pequeños detalles que lo son todo. Si los emisarios que te manda el enemigo parecen nerviosos o si son demasiado arrogantes. Si ves a sus tropas apoyándose unos en otros, es que están agotados. Si los aguadores beben primero, antes de llevar el agua al campamento, es que tienen mucha sed. Son cosas que un buen comandante tiene que saber leer para entender la situación real del adversario, más allá de lo que aparenta. Fascinante. Y también menciona la importancia de adaptar las tácticas sobre la marcha, lo que llama los 9 cambios. Incluso si eso significa desobedecer órdenes directas del gobernante, si la situación en el campo de batalla lo requiere para asegurar la victoria o proteger a la gente. Y advierte contra 5 rasgos que considera muy peligrosos en un general: la temeridad suicida, la cobardía excesiva, el apasionamiento irracional que le ciega, un puritanismo extremo que le haga perder oportunidades, o una compasión desmedida que le paralice a la hora de tomar decisiones difíciles. Y para terminar, hay un capítulo que parece sacado directamente de una novela de espías. El uso de la inteligencia, de los espías. El capítulo 13, sí. Es que Sun Tzu es clarísimo en esto. La victoria depende fundamentalmente de la información esencial que tengas antes de actuar. Información sobre el enemigo. Y recalca que esa información no viene de rezar a los espíritus ni de hacer cálculos abstractos en tu tienda de campaña. ¿De dónde viene entonces? Viene de personas, de los espías. Y habla de distintos tipos de espías. Me suena haber leído algo. Sí, describe 5 clases, lo cual es increíblemente detallado para la época. Están los espías nativos, que son habitantes locales del territorio enemigo que te ayudan. Los internos, que son funcionarios del propio enemigo que colaboran contigo. Traidores, vamos. Bueno, o gente con sus propios motivos. Luego están los dobles agentes, que son los más interesantes. Espías enemigos que has conseguido captar para que trabajen para ti. Después, los liquidables o desechables, que son aquellos a los que les das información falsa a propósito, para que engañen al enemigo, a veces sin que el propio espía sepa que la información es falsa. Uf, qué retorcido. Y finalmente, los flotantes, que son los que entran en territorio enemigo, recogen información y vuelven con ella. Tus ojos y oídos. Suena increíblemente moderno, la verdad. ¿Qué es lo que más destaca Sun Tzu sobre el uso de estos espías? Pues destaca su importancia crítica y la necesidad de un secretismo absoluto. Dice que el espionaje es el elemento más vital para un ejército, lo que le permite moverse y actuar sabiendo lo que hace. Insiste mucho en tratar bien a los espías, en recompensarlos generosamente, pero también en manejarlos con mucha inteligencia, mucha sutileza, justicia y humanidad. Si los tratas mal, se pueden volver en tu contra. Lógico. Los dobles agentes, dice, son especialmente valiosos porque no solo te dan información, sino que te permiten reclutar a otros espías dentro del enemigo y, sobre todo, diseminar desinformación, hacerles creer cosas que no son. Concluye que sin una buena red de espionaje, un ejército es como un ciego y un sordo en mitad del campo de batalla. Necesitas saber quiénes son los generales enemigos, cómo piensan, qué aliados tienen, cómo son sus defensas, todo. Recapitulando un poco entonces, hemos visto que el arte de la guerra, aunque suene muy bélico, va muchísimo más allá de simples tácticas militares. Es todo un compendio sobre la importancia vital de planificar a fondo, de analizar el contexto, de conocerse a uno mismo, de conocer al adversario hasta el último detalle. Exacto. Y de la flexibilidad, la rapidez, el uso inteligente del engaño, de la psicología.
Y, por supuesto, de la inteligencia, de la información. Queda bastante claro por qué, aunque se escribiera hace milenios para un contexto de guerra total, sus ideas sobre estrategia, liderazgo y cómo manejar el conflicto siguen resonando hoy. Y en ámbitos súper diversos, ¿eh? En los negocios, en la diplomacia. Sin duda alguna. Y quizá, para cerrar, podríamos dejar una pequeña reflexión en el aire. Sun Tzu dedica un esfuerzo enorme a explicar cómo ganar, preferiblemente sin luchar, ¿no? Mediante la astucia, el análisis profundo, la adaptación, la manipulación de la percepción del otro. Sí, Describe herramientas como el engaño, el espionaje, cómo explotar las debilidades ajenas. Ahora bien, si sacamos esos principios de su contexto original, principios como el análisis profundo, la adaptabilidad, la importancia de entender al otro, ¿cómo podrían usarse de una forma, digamos, constructiva? interesante pregunta. ¿Podrían estas mismas habilidades entender motivaciones, anticipar reacciones, buscar la máxima eficiencia, aplicarse no solo para ganar en un conflicto, sino quizá para prevenirlos o para fomentar el entendimiento o resolver disputas de manera más eficaz en nuestro mundo, que es tan complejo? Usar las herramientas de la guerra para evitarla o para construir algo mejor. Exacto. Es algo, bueno, sobre lo que quizá merezca la pena pensar un poco.